Bueno, bendiciones, me da gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Ángel Miranda, vengo de Argentina, pastor de una congregación. No es tan relevante lo que quiero decir con esto, sino que seguimos compartiendo la palabra del Señor aquí en Bolivia. Viendo anteriormente lo que nos compartía el pastor que nos antecede, veamos que el Señor nos da firmes evidencia de que Él ha resuelto el problema de la humanidad y que Él atestigua verazmente que su Hijo lo ha concretado esto en la cruz. Y claramente, si Dios nos da la evidencia en estos 66 libros que dan una evidencia exacta y perfecta, es decir, que la obra de la cruz y la resurrección de nuestro Señor Jesús el Cristo es la obra magna de Dios en esta tierra. Y por ello el hombre ahora tiene la osadía o la oportunidad, también podríamos decirlo, de poder volver a Dios. Y claro que el hombre fue creado para estar con Dios, pero el hombre, por esta situación del pecado, y no estamos hablando de un pecado ético ni moral, sino de un pecado contra la palabra del Señor. Y quisiera comenzar un poco compartiendo en esta mañana, hablando un poquito acerca del libro de Números. Quisiera leer un pasaje y luego vamos a ahondar un poquito más en cómo las personas perciben a Jesús y cuál es la manera perfecta o correcta que se debe creer. En Números capítulo 15, versículo 30, el 31 me impacta mucho, pero mire lo que dice el 30, dice: más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, dice, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreciaron sus mandamientos, enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Claramente hay una evidencia que aquí nos habla el libro de Números, en que aquella persona que infringe la ley de Dios, esta persona está cometiendo pecado. Y él dice que la iniquidad, es decir, el acto de no creer a la palabra de Dios, traerá una consecuencia. La iniquidad de esta persona caerá sobre ella. Quiere decir la maldad o el castigo. Entonces el hombre menospreció la palabra del Señor. Y al menospreciar la palabra del Señor, ahora la consecuencia hay que vivirla. El hombre quedó separado de Dios. Pero como lo dije anteriormente y se estuvo exponiendo anteriormente, Dios nos da una evidencia vasta en toda la Biblia del que Él ha resuelto este problema. Él nos ha reconciliado en la cruz. Él nos ha dado la respuesta absoluta y perfecta de que el hombre no lo puede hacer, pero Él nos está diciendo: yo los estoy a ustedes ahora reconciliando conmigo. Yo estoy permitiendo de que ahora sus pecados son cargados en mi Hijo, y yo me hago cargo, los crucifico, los cuelgo en una cruz y le doy evidencia que yo allí los terminé. Y claramente eso es una verdad absoluta en toda la tierra. Aunque la cruz es para el mundo como un hecho histórico, nadie puede negar que alguien llamado Jesús estuvo en esta tierra. Quizás no hay evidencias arqueológicas o lo que fuese, pero aún la misma historia y toda la evidencia que hay es que sí, este Jesús estuvo en la tierra. Y claramente Él resucitó de entre los muertos. Y esta obra la hizo el Padre solo para resolver el único problema de toda la humanidad. El hombre está separado de Dios. Y esto es una evidencia notoria. Si usted ve la Biblia, esta es la palabra de Dios. Es la buena noticia que se encuentra en toda la Biblia, que el Dios Padre Eterno ha salido en rescate de la humanidad. Si leemos en Juan 3, versículo 16, es un versículo mundialmente conocido, porque todos aquellos que
queremos compartir de alguna manera la palabra de Dios o dar un anunciamiento de la buena noticia, muchas de las veces hemos usado mucho este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esto no lo dijo Pablo, Pedro, ni Juan, ni alguien por allí. Esto lo dijo el mismo Señor Jesús, quien es el Cristo. Él está diciendo que esta es la voluntad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y esto es lo que el Padre Eterno desea y quiere que creamos. Y me gustaría que vayamos al libro de Mateo capítulo 16, haciendo un preámbulo sobre lo que quiero compartir. Porque aquí hay algo muy particular que surge en la época cuando el Señor vino a esta tierra. Y como decía anteriormente el exponente que estaba anteriormente, nos decía que el Señor hizo muchas, pero muchas señales. Fueron señales. Si vemos en Juan capítulo 20, versículo 30, nos dice allí que hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, dice. Claramente fueron señales y nos demostró que el reino de los cielos había llegado a la tierra. Nos decía que Él caminó por las aguas, que Él calmó la tempestad, que Él resucitó muerto y que hizo tantas cosas. Mediante los discípulos lo seguían, también había muchas personas que lo seguían al Señor. Y mientras el Señor iba caminando, se iba cumpliendo las más de 300 profecías en esta persona de Jesús como el Cristo. Y quiero que miremos ahora este libro de Mateos, capítulo 16, versículo 13. Leamos un poquito, por favor. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, en este punto respondiendo los apóstoles, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pongamos una pausa aquí y meditemos. El Señor lleva a esta gente y a los discípulos a un lugar que se llamaba Cesarea de Filipo. Este lugar era, antes de ser conquistada por Roma, era parte de Canaán, la tierra prometida para Israel. Y los lleva específicamente, y aquí le hace una pregunta muy profunda a sus discípulos. Porque claramente, amados oyentes, mucha gente lo seguía al Señor. Y acá hay algo particular. El Señor Dios Padre Eterno, y como decía anteriormente también se decía, de que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, claro que nadie puede ocultarse de este Dios. Él conoce el corazón, Él conoce la intención, la mente, todo lo que pasa dentro de nosotros. Antes que nosotros quisiéramos hacer algo, antes que quisiéramos decir algo, el Señor ya lo sabe. Este Dios Padre Eterno, por medio de su Hijo Jesús, quien es el Cristo, hace una pregunta a sus discípulos. Y sus discípulos responden que las personas que lo seguían creían en Él. Fíjese de qué trata lo que quiero hablar el día de hoy. El Señor nos ha dado el Evangelio, nos ha dado la buena noticia, pero esta buena noticia se ha tornado para la humanidad como un cuento, como una fábula, pero para Dios es lo más grande que nos ha entregado. Para Dios es lo único que Él iba a hacer o ha hecho para encontrarnos con Él, para rescatarnos, para reconciliarnos con Él. Pero la percepción, hace 2000 años y un poco más, el Señor Jesús estuvo en esta tierra. Y Él caminó entre los hombres, habitó entre los hombres, lleno de gracia y de verdad. Pero aquí hay algo, que el Señor hizo una pregunta, pero Él ya sabía. Lo que queremos en esta hora es poder ver cómo la gente cree o sigue a Jesús. Las personas creían que Jesús era como Juan el Bautista, dice aquí. ¿Y quién era Juan el Bautista? Era aquel que venía también por medio de una profecía, venía a preparar el camino del que vendría, que era antes que él, y que Juan no era digno de atar ni el cordón de su sandalia. Juan tenía una palabra de
de rectitud, es decir, él siempre con las cosas inmorales o éticas, él iba y confrontaba esas situaciones de su época. Y en ese momento podemos ver que él pasó y miró a Herodes y le dijo: no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Y Juan tenía una palabra, iba en contra de todas estas cosas. Entonces vemos que él fue apresado y luego fue decapitado. Y las personas de su época creían que Jesús también era como Juan el Bautista, porque esa era la percepción, lo seguían. El Señor hizo milagros, tenía una palabra fuerte también el Señor. El Señor, cuando los discípulos, el Señor estaba exhortando a la gente para arrepentirse, pero los discípulos dijeron en una ocasión: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la puede oír? Y el Señor le dijo después a ellos: ustedes quieren irse también, váyanse. Es decir, las personas, porque la palabra del Señor era veraz. Las personas creían que Jesús era como Juan el Bautista, pero Jesús, amados oyentes, hermanos, Jesús no era Juan el Bautista. Jesús era el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios. Pero lo que tenemos que notar es que cómo la gente percibe a Jesús. El percibirlo es cómo están creyendo, cómo están siguiendo a Jesús. Y también luego dice que las personas creían que Jesús era como Elías. Elías entendemos que era un profeta. Elías oró y descendió fuego del cielo. Elías oró, el sol se paró. Elías oró, lluvia descendió del cielo, perdón. Entonces vemos a alguien que ejecutaba en sí un poder y eran cosas sorprendentes. Pero las personas creían y percibían en Jesús como que Jesús fuera como Elías. Pero quiero decirles que Jesús no era Elías. Como Jesús calmó la tempestad, como se decía también, Jesús caminó por las aguas, Jesús materializó los panes, los peces, algo que es ilógico poder comprender. Pero este Jesús, Hijo de Dios, hizo estos portentos, estas maravillas, y la gente solo se sorprendía, y la percepción que tenían de Jesús era que Jesús era como ese Elías que vino una vez y que se manifestó en esta tierra. Pero quiero decirles que mirar a Jesús solo por una señal es tener una percepción errónea de quién es el Hijo de Dios. Jesús no es un milagrero. Jesús no es una persona que viene a mostrar un poder. Jesús es el Hijo de Dios. Y aquí el reino de los cielos se ha acercado. Dios está manifestando todas estas señales a través de la vida de Jesús, porque el reino de los cielos había llegado a la tierra. Dios había descendido por medio de su Hijo para cumplir la única obra redentora para la humanidad. Pero la percepción de las personas era totalmente errónea, porque veían a Jesús como un tal Elías que hubo una vez. Pero Jesús no es Elías. Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la fe de esta persona era errónea. Y quiero decir que si se cree y se percibe a Jesús de esta manera, voy a decirlo muy claramente, esto es un riesgo en nuestra salvación, porque se debe creer para la salvación. Pero si se cree de esta manera, pues está en juego la salvación de la persona. Claramente aquí podemos ver que hay una percepción o una errónea fe. Jesús no es Elías, Jesús no es Juan el Bautista. Y la gente creía que Jesús era también como Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Otro profeta. Jeremías se condolía de los menesterosos de Israel. Jeremías era una persona que lloraba y oraba 3 veces en el día, pero él recibía cosas y las tomaba y las llevaba a los menesterosos, a las viudas, y él se condolía mucho de Israel. Se lo conoce como el profeta llorón. Pero mire que como las personas perciben a Jesús, hermano, no eran 2 o 3 personas, eran cientos de personas que seguían a Jesús y creían. Pero quiero que entendamos que como ellos estaban creyendo, Jesús no es Jeremías, pero como Jesús se condolió de la viuda, se condolió de la mujer samaritana, se condolió de aquella mujer que sufría de enfermedades y todo lo que el Señor se condolió de las personas, y Él dio como un favor o una señal, es decir, Él los atendió. Pero Él no era Jeremías, Él no es Jeremías. Jesús es el Hijo de Dios.
¿Por qué esta pregunta de Jesús a sus discípulos? Porque claramente el Señor conoce cómo las personas se acercan a Él, cómo están creyendo. Pero el Señor claramente aquí está dando una evidencia para que nosotros nos podamos dar cuenta que Dios no es simplemente alguien que vino a hacer cosas a esta tierra. Y no es un profeta más, como aquellos que vienen y dan, como los profetas que vinieron y recibían una palabra de Dios para reconciliar ahí, entregárselas al pueblo, para que el pueblo pudiera creer y estar conectado con Dios. No, Él es la palabra, Él es el verbo que se hizo carne, ese es el verdadero profeta que vino a la tierra. Jesús, como el Cristo, es la palabra encarnada, y nosotros tenemos que creer realmente, que si creemos realmente que es como alguien más, como alguien que vino a dar una enseñanza nueva, como los judíos lo veían así, como en este caso Nicodemo le dice: maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está en él. Nicodemo quería persuadir a Jesús, pero erróneamente. La percepción de Nicodemo era errónea, porque Jesús no era un maestro. Jesús no vino a dar una enseñanza diferente. Jesús es el verbo hecho carne. Y claramente entonces tenemos que entender que esta percepción, si esto ocurrió hace más de 2025 años atrás, ¿será que habrá alguna diferencia en el presente de hoy? Yo creo que no. Viendo todo lo que se escucha y cómo los hermanos de alguna manera, o la iglesia, o la llamada iglesia del Señor, y con esto no estoy atacando a nadie, por favor, comprendamos qué es lo que se está tratando de compartir. La intención no es atacar, la intención no es decirle: usted no es salvo, usted está creyendo incorrectamente, sino lo que tenemos que tener es un corazón de poder escuchar a Dios. Y el Señor nos está hablando a través de su palabra, cómo las personas en la época, cuando lo vieron y estuvieron allí, ellos fueron testigos visibles de las cosas que surgieron alrededor de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Pero como el Señor conoce el corazón de las personas, lo que nos está diciendo: así las personas me siguen a mí. Y la pregunta consiguiente que viene es para sus discípulos. Y le dice en el versículo 15: y Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Claro que los discípulos debían haber respondido a coro, es decir, unánime, haber dado una respuesta. Porque yo creo que en esos 3 años que ya estaban con el Señor, viendo todas las obras, sabiendo que Él es el Hijo de Dios y todo aquello que concernía a Jesús, claro que ellos tendrían que haber tenido una respuesta, e inmediatamente tendrían que haber respondido unánime una respuesta. Pero aquí vemos algo muy particular. Aquí vemos que ellos no pueden responder, y solamente una persona es la que responde. Versículo 16 dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos amados, aquí al Padre Eterno le place revelar a su Hijo, el Cristo, el Hijo de Dios. Y claramente entendemos ahora que creer que Jesús es el Cristo es el objetivo de toda la Biblia, es la razón por que el Padre envió a su Hijo, al Cristo. Y si nosotros creemos en Jesús y no creemos que Él es el Mesías Cristo enviado de Dios, pues entonces nuestra fe está errónea. Y claramente aquí hay una situación con los discípulos, porque ellos tendrían que haber dado la respuesta. ¿Qué quiere decir este punto de la pregunta de Jesús? Que el Evangelio debe ser revelado para una persona. El Evangelio, si no es revelado por Dios, obra del Espíritu Santo del Señor, que es Dios, pues el hombre no podrá conocer quién es este Jesús que vino a cargar la cruz. Solo será como el mundo lo conoce, como aún la ciencia quiere investigar ese manto que lo cubrió, quieren buscar evidencia, pero es que la evidencia sobra. Hay vasta evidencia para saber que Dios vino a esta tierra y, despojándose de su divinidad, de su gloria, Él vino a tomar forma de hombre,
como también nos compartían anteriormente en Hebreos 2:14. Claramente aquí surge algo. Versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el Evangelio es una revelación de Dios. La fe de creer que Jesús es el Cristo es una obra que Dios tiene que hacer en cada ser humano que va a recibir salvación. Y con esto quiero decir, ¿por qué recibir salvación? El Señor mismo dijo claramente que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Si en esta hora estamos escuchando esta voz del Señor y estamos con nuestro corazón, y quizás hay tantas cosas en nuestra vida que no comprendemos, pero el Señor quiere que creamos en esta obra que ocurrió a través de la cruz. Jesús no es un milagrero. Jesús no es alguien que viene solo a compadecerse de nosotros. Jesús no es alguien que viene a querer retarnos o exhortarnos, tener una palabra fuerte. Jesús quiere redimirnos. Jesús vino a redimirnos y Él quiere que nos arrepintamos de nuestra incredulidad, como lo leíamos al comienzo en Números capítulo 15 versículo 31. El hombre menospreció la palabra de Dios, pero al menospreciar tiene que ocurrir algo. Por menospreciar la palabra de Dios, la iniquidad de esta persona caerá. La maldad, quiere decir el pecado, cayó. Por eso ahora podemos ver que Jesús como el Cristo ha resuelto este problema en la cruz. Pero la percepción que tiene la humanidad es diferente a lo que la Biblia nos está diciendo. Este es el Evangelio de la Biblia, aquello que el Señor ha revelado y lo ha guardado de tiempos eternos, pero ha sido revelado en este tiempo. Es que no es simplemente hoy, esto fue revelado desde tiempos eternos. Lo que surge es que tiene que haber una obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano para que el ser humano pueda recibir verdaderamente el Evangelio como tal, esa buena noticia, porque se escucha solo como información y tantas cosas que se escuchan en el mundo, pero no tienen la respuesta. Aquí la palabra de Dios es tan clara que está dando una respuesta. Y claro que en este versículo o en estos versículos, párrafos que estamos leyendo, acá hay un riesgo muy grande. Acá está en juego nuestra salvación. Y el Señor, claro que ha edificado una iglesia. Y en el mundo hay tantas denominaciones que de alguna manera se identifican como iglesia. Y no estoy juzgando ni atacando, sino estoy diciendo lo que es la realidad de nuestro presente. El versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia del Señor es aquella que está edificada en la roca. La palabra Pedro entendemos, y de ahí hubo tantas tergiversiones también. Pedro significa roca, pero Pedro no es la roca, sino lo que se reveló ese día. Jesús Cristo es la roca. Se nos hablaba anteriormente también que si la persona edifica su casa en la arena, caerá. Pero nosotros vemos que la palabra de Dios nos dice que la iglesia debe ser edificada en la roca, y la roca es Jesús, quien es el Cristo. Jesús, quien es el Cristo, es la roca. Entonces la iglesia, si no es edificada en la roca, en la revelación que Jesús es el Cristo, entonces la iglesia o la persona está edificando su casa en algo que en algún momento caerá y será grande su ruina. Por favor, meditemos profundamente en estos pasajes que hemos leído el día de hoy. El Evangelio trata acerca del Hijo de Dios. En este punto, yo he sido testigo visible de muchas personas que se han acercado a mí. Como pastores, siempre nos pides que oremos. Aunque yo no puedo ver el corazón o la intención, cuando solo piden eso, la gente solo quiere que Dios los sane, que Dios cambie su matrimonio, que Dios cambie a su hijo, que Dios transforme la familia, que Dios arregle el país.
Y claro que Dios puede hacer todas estas cosas. Pero hermanos amados, Él vino a salvarnos. Pero el corazón que tiene el ser humano es solo por cosas efímeras y temporales de la vida. Claro que Dios tiene misericordia, claro que Dios puede arreglar a mi familia, claro que el país, una nación puede estar bien. Pero el Señor no vino a arreglar una nación, no vino a arreglar una familia, Él vino a salvar al mundo entero. ¿Por qué tenemos que pensar en esto? Porque este es el corazón que tenemos para acercarnos a Dios. Este es el corazón que el ser humano tiene. Solo el ser humano menosprecia la cruz, menosprecia la obra de la cruz y la resurrección del Cristo, y solo de la cruz quiere algo efímero y temporal. Si hoy te sanas, claro que Dios lo puede hacer porque Él tiene poder para hacerlo, pero te vas a volver a enfermar. Y no te quiero decir que ya no pidas por una sanidad, sino cómo le crees a Dios. ¿Cómo es que realmente crees la obra de la cruz y la resurrección? ¿Cómo crees en aquel que vino y se hizo carne? Colosenses 1:15 dice que Él se despojó de toda su gloria. Todo está en el Cristo. Todo fue creado por Él. Y en Él está la vida. Por favor, vamos a Juan, por favor, rápido. Capítulo 3. San Juan, capítulo 3, que hemos leído recién un poco el versículo, pero veamos que esto es profundo por el hecho que estamos hablando de qué manera el ser humano se acerca o quiere creer en Dios. Y quiero decirles también en este punto que el hombre no tiene la capacidad de acercarse a Dios. Nosotros necesitamos el Evangelio, necesitamos la fe, quien es Jesús, el Cristo, el Mesías. El Evangelio es la fe que nos encuentra con Dios. No podemos acercarnos, no podemos ir a Dios por nuestra fuerza. Necesitamos a alguien que nos acerque a Dios. Necesitamos a aquel que nos reconcilie con Dios. Jesús mismo lo dijo, amados hermanos. ¿Por qué no creer? Yo soy el camino, San Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ah, no, pero nosotros queremos otro camino para encontrarnos con Dios. Queremos escuchar otra verdad. Queremos otra vida. Y el hombre no comprende o no concilia entender y comprender de que el único camino para encontrarse con Dios es Jesús el Cristo. La única verdad que hay en esta tierra para la salvación y para recibir fe es el Evangelio. Y aquí en el mismo apóstol Juan, en el capítulo 3, en el verso 16, lo hemos leído recién. Pero fíjese lo que ocurre. Decíamos en un principio que está en juego nuestra salvación. En cómo creemos en esta obra de la cruz y la resurrección del Cristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Perderse es irse al infierno, y recibir vida eterna es recibir la salvación. Note que solo Dios quiere salvarnos, pero también está en juego la salvación. Aquella persona que se pierde es la que nunca va a encontrarse con Dios. Pero el Señor amó tanto a la humanidad que con amor eterno os he amado, dice el Señor, y Él envió a su Hijo y amó al mundo entero. Pero hay dos cosas. Si usted nota, aquella persona que no cree, pues lamentablemente, y creer, todo el mundo cree, porque claramente es una realidad, todas las personas creen, pero creer correctamente, como lo dice la Biblia, son dos pesos aparte, como decimos en Argentina. Aquí vemos que o la persona se pierde o se salva, pero el Señor amó a la humanidad y por eso entregó a su Hijo con un gran amor eterno. El versículo 17 nos dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. No lo envió, porque el mundo está bajo condenación. Él viene a salvar al hombre. El hombre por el pecado ya está bajo condenación. Y esta oportunidad del Evangelio, de la buena noticia de que Jesús es el Cristo, es recibir la salvación. Es creer correctamente que Él es el Cristo, que Él venció a Satanás, como se nos decía, que Él pagó el pecado pasado, presente y futuro de toda la humanidad y que Él abrió el camino. ¿Cómo no creer en esta obra de Dios?
porque nosotros no podemos hacerlo, no podemos vencer a Satanás, no podemos encontrarnos con Dios por nuestro pecado, somos insuficientes para hacerlo y tampoco podemos abrir un camino por nuestras fuerzas para encontrarnos con Dios. Dios lo ha hecho a través de su Hijo. Y el versículo 18 nos dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué salva a una persona? Creer correctamente, creer en el Hijo de Dios. Y vimos ahí en Mateo 16, ¿quién es el Hijo de Dios? Fue una revelación, el Hijo de Dios es el Mesías Cristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dijo Pedro. Pero Jesús le dice, quédate tranquilo, porque eso te lo reveló mi Padre. Entonces el Evangelio es una revelación de Dios para la humanidad. Por favor, comprendamos que Dios, con ese infinito amor, ese amor que es incomprensible, ese amor que nunca podremos comprenderlo, amados oyentes o hermanos que nos están escuchando. Dios ha expresado un amor incomprensible, que no lo comprenderemos. Como un Dios se vino a lacerar a sí mismo, se vino a colgar en una cruz por medio de su Hijo, solo por este pecado, como se nos decía anteriormente. Tan grave es la situación de la humanidad, pero solo el Señor lo ha resuelto. Y mire, solo Él pide que creamos. ¿Qué más tenemos que hacer? Solo cree. Aquí se nos está pidiendo que creamos que Jesús es el Cristo, entonces recibimos salvación. Y si no creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pues entonces aquí nos dice que recibimos condenación. Ya estamos condenados. Y el versículo 19, y esta es la condenación, para que quede claro. Y esto no lo dijo Pablo, Pedro ni Juan, esto lo dijo el Señor mismo, el Señor Jesús. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es esa obra mala que hace la humanidad y el hombre? No creer a la verdad del Evangelio. Esta luz que es Cristo, que es el Evangelio, que es la fe de creer en el Cristo, claramente aquí dice que los hombres amaron más las tinieblas. Es decir, no creer, le da lo mismo estar en las tinieblas que ir a la luz, pero la luz vino al mundo. Para como concluir, amados hermanos, me gustaría que vayamos a una última cita. Ya el tiempo se me está como terminando. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5, por favor. Y le pido a la iglesia que podamos meditar, porque todo lo que hemos visto y todo lo que hemos estado revisando, esto ha sido dado para la iglesia. Es decir, Dios está exhortando permanentemente que nos aferremos a la verdad, que no menospreciemos la palabra del Señor y que realmente no seamos como estas personas que al ver los portentos, al ver todas las señales que el Señor hizo, pues su percepción de Jesús o cómo creían en Él era totalmente errónea. Y eso es un riesgo letal. ¿Por qué? Porque si se percibe y se cree en Jesús de esta manera, pues está en riesgo nuestra salvación. Y esto es una carta que escribe a los Corintios el apóstol Pablo y nos dice a la iglesia: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probad a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Claro que si la fe es incorrecta en nuestra vida y creemos incorrectamente en Jesús como el Cristo, pues nuestra fe es reprobada. No estamos creyendo correctamente. Y por eso esta carta es para la iglesia. La escritura es para la iglesia. En
Segunda de Corintios 4:4, Pablo también les advierte a los corintios, le dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la gloria del Evangelio, el cual es la imagen de Dios. La obra de Satanás es oscurecer esta verdad. Por eso decía Juan que Jesús, quien es la luz, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces Satanás está obrando en todo tiempo, llevando a la oscuridad, llevando a la ignorancia a la humanidad, a que no puedan ver claramente la obra de la cruz del Cristo y la resurrección de nuestro Señor. Aquí claramente nos dice en la segunda carta a los Corintios que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y el ataque es hacia la palabra, el Evangelio, que la humanidad, que el ser humano no comprenda, que esta luz de la gloria del Evangelio, quien es Cristo nuestro Señor, no nos sea resplandecido, que la verdad absoluta y perfecta no nos sea mostrada. Él impide esto. Hermanos amados, ha sido un tiempo muy grato de poder compartir, gracias a los hermanos que nos han dado este espacio y también a el Ministerio Cristo Vive. Aprecio a muchos hermanos que he conocido a lo largo de estos años. Bendigo sus vidas y espero que el Señor también los use para salvar al mundo y que el Señor nos permita correr hasta el final y que no seamos hallados en falta en aquel día, sino que procedamos al arrepentimiento. Y si hay algo de esto que estábamos haciendo mal, pues la palabra del Señor nos ha exhortado a todos. Realmente hay una fe que salva. Pero el mundo o las personas en sí mismos generan una fe. Pero eso es una fe que se genera desde el positivismo. Y la fe no es algo positivista. La fe es una persona. La fe es Jesús como el Cristo, el Evangelio. Amados hermanos, le agradecemos por este tiempo y esperamos que el Señor siga guiando nuestras vidas y damos gracias. Y permítanme orar porque creo que ya no tendremos la oportunidad de poder seguir compartiendo. Espero que el Señor nos favorezca con su Espíritu Santo para seguir guiándonos y permitiéndonos esta fe más profundamente a cada uno para poder obedecerlo al Señor hasta el final. Dios Padre, te agradecemos. Gracias por la vida de los hermanos que nos han permitido este espacio, por el ministerio o la radio Cristo Vive. Dios, bendigo a cada uno de los que han podido escuchar en este día tu palabra. Permítenos fe para aferrarnos al pacto de la segunda venida de nuestro Señor Jesús el Cristo. Dios, permítenos ese corazón para arrepentirnos de nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor. Si en algo estamos fallando, por favor ayúdanos a volvernos a esa senda antigua. Dios, permítenos fe para creer. Ayúdanos, Dios eterno, socórrenos. Si en algo estamos mal, Señor, por favor, abre nuestros ojos. Permítenos, Señor, ver la luz de la gloria del Evangelio. Padre, te lo pedimos, te lo imploramos, Señor.